Bienvenidos a Historias del Libro Sagrado. En esta serie, exploraremos la historia de Israel, un pueblo elegido por Dios, un reino de sacerdotes y una nación llamada a ser luz entre las naciones. Sin embargo, esta no es solo una historia de grandeza, es un relato de luchas, caídas y redención. Israel, liberado de la esclavitud, fue testigo de milagros y recibió la ley de Dios. Pero a lo largo de su historia, también se apartó de su propósito, cediendo a la idolatría y al olvido. En Israel, un viaje de fe y rebelión, descubriremos los momentos clave en los que este pueblo rechazó a su Dios, los líderes que intentaron guiarlos de regreso y las consecuencias de sus decisiones. Estas historias no solo nos hablan del pasado, sino que nos ofrecen lecciones eternas sobre la fidelidad y el amor inquebrantable de Dios. Prepárense para abrir sus corazones y mentes, mientras nos embarcamos en este viaje espiritual. Comencemos. En el esplendor del monte Sinaí, un grupo de israelitas se encontraba esperando ansiosamente el regreso de su líder, Moisés. Tras ser liberados de la esclavitud en Egipto, habían experimentado milagros asombrosos: la apertura del Mar Rojo, la provisión del maná y el agua de la roca. Sin embargo, su fe era aún frágil, y la incertidumbre comenzó a nublar su confianza en Dios. Moisés había subido al monte para recibir las tablas de la ley, donde Dios les revelaría su voluntad y las directrices para vivir como su pueblo. Pero en ausencia de su líder, el pueblo se sentía vulnerable y temeroso. Pasaron días, y la espera se tornó en inquietud. El miedo a lo desconocido llevó a algunos a cuestionar la fidelidad de Dios. Entonces, un grupo de israelitas se reunió, sintiéndose perdidos sin Moisés. Comenzaron a murmurar y a expresar su descontento. La presión creció y finalmente decidieron tomar una decisión drástica: hacer un ídolo que los guiara en el camino. Ante Aarón, el hermano de Moisés, clamaron: «Levanta un Dios que vaya delante de nosotros, porque a este Moisés no sabemos qué le ha sucedido». Y así, Aarón, en un intento por apaciguar al pueblo, pidió que le trajeran sus joyas de oro. Con ese oro fundido, Aarón creó un becerro, un ídolo que representaba la adoración pagana que conocían de Egipto. En lugar de esperar en Dios, el pueblo decidió recurrir a una imagen, un símbolo tangible que pudiera satisfacer su necesidad de dirección. El clamor de alegría resonó entre ellos cuando vieron el becerro. Iniciaron un festival de adoración, ofreciendo sacrificios y danzando ante su nueva deidad. La risa y el regocijo pronto se convirtieron en un acto de idolatría, rompiendo el primer mandamiento: «No tendrás dioses ajenos delante de mí». Mientras tanto, en la cima del monte, Dios veía todo. En medio de su encuentro con Moisés, le dijo: «Ve, porque tu pueblo, que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido». Dios, lleno de ira, le reveló a Moisés lo que estaba sucediendo. Han dado la vuelta rápidamente del camino que les ordené y se han hecho un ídolo. Moisés, lleno de preocupación y dolor, descendió del monte. Al acercarse al campamento, escuchó la música y el bullicio del pueblo. Cuando vio el becerro y la adoración que le ofrecían, se llenó de indignación. En un arrebato de fervor, arrojó las tablas de la ley, que contenían la palabra de Dios, y las rompió al pie del monte. Luego, en un acto de juicio y corrección, tomó el becerro, lo quemó, lo molió hasta convertirlo en polvo y lo esparció en el agua, obligando al pueblo a beber de ella. Este acto simbolizaba no solo su repudio al ídolo, sino también el peso de su pecado. Aarón intentó justificarse ante Moisés, alegando que el pueblo le había exigido un Dios.
Sin embargo, esto no cambió la gravedad de la situación. Moisés, lleno de dolor, tuvo que interceder ante Dios por el pueblo, rogando por su perdón y pidiendo misericordia. Dios, en su justicia, castigó al pueblo, pero también mostró su compasión al permitir que Moisés intercediera. Aquel día, alrededor de 3,000 hombres cayeron por su idolatría, un recordatorio contundente de que apartarse de Dios tiene graves consecuencias. La historia del becerro de oro es un potente símbolo de la fragilidad de la fe humana. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿En qué momentos de incertidumbre hemos buscado ídolos en lugar de confiar en Dios? ¿Qué becerros hemos creado en nuestro entorno que nos alejan de nuestra verdadera adoración? El primer acto de idolatría del pueblo de Israel nos recuerda la importancia de esperar en Dios y no dejar que el miedo y la desesperación nos lleven a apartarnos de Él. En tiempos de prueba, es crucial recordar que la verdadera adoración y la fidelidad se manifiestan en la confianza en la soberanía de Dios, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Así que, en nuestra propia vida, busquemos no caer en la tentación de hacer ídolos de nuestras preocupaciones o miedos. En lugar de eso, volvamos nuestros corazones a Dios, el único que puede guiarnos en el camino correcto. Que la historia del becerro de oro sea un recordatorio eterno de la importancia de mantener nuestra fe firme y nuestra adoración pura.